Hola a todos. Hoy vamos a hablar de un sistema de costes completos que surge como evolución de los costes de sistemas de costes completos tradicionales. Es el sistema de costes ABC. El sistema de costes ABC, que significa Activity Based Costing, es decir, costes basados en actividades, y los costes basados en actividades son también un sistema de costes completo. ¿Por qué surgen los sistemas de costes ABC? Bueno, cuando uno está hablando de sistemas de cálculo de costes completos, lo que ocurre es que mientras que los costes directos no hay ningún problema en imputarlos a quien corresponde, al producto que corresponde, en el caso de los costes indirectos, el problema que existe es que tenemos que buscar una manera de repartirlos. ¿Qué ocurre en los sistemas tradicionales? En los sistemas tradicionales lo que ocurre es que buscamos una unidad de obra que nos sirva para repartir ese consumo de recursos, que al fin y al cabo son los costes indirectos, costes fijos indirectos para nosotros en este caso van a ser iguales, ¿vale? Y buscamos una unidad de obra que nos sirva para repartirlo. Y una vez repartido a través de esa unidad de obra, llevamos ese coste indirecto a cada unidad de producto, lo sumamos a los costes directos y de ahí ya tenemos el coste total del producto, del servicio que estemos calculando. ¿Qué ocurre en los sistemas tradicionales? En los sistemas tradicionales las unidades de obra que nosotros utilizamos normalmente tienen que ver con el volumen de producción. Por lo tanto, estamos hablando de horas máquinas, horas hombre, horas persona, euros totales de costes directos sobre el total de los costes, es decir, siempre buscamos volumen, ¿vale? Y lo que hacemos, como habéis podido ver en los sistemas de costes tradicionales, lo que hacemos es ver qué unidades de obra, cuántas horas máquina he trabajado a lo largo del periodo en el cual estoy calculando los costes, que normalmente suele ser anual, cuántas horas hombre, horas persona he trabajado en ese periodo, divido el coste de los recursos entre la unidad de obra elegida y luego veo el consumo que de esa unidad de obra hace cada producto. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que se va a llevar una mayor cantidad de coste indirecto a aquel producto que consuma, por decirlo de alguna manera, es más de esa unidad de obra. Es decir, que si ese producto lleva más horas máquina que otro, se llevará mayor cantidad de coste indirecto. Vamos a verlo con un ejemplo en el cual vamos a ver el reparto tradicional y luego vamos a ver este mismo reparto pero basado en ABC. ¿Qué ocurriría en el sistema tradicional? En el sistema tradicional tendríamos un área industrial, porque estamos hablando de coste industrial, siempre coste de producción, a un área industrial que le vamos a llamar mecanización. Ahí habrá pues los costes directos, evidentemente, de todos los productos que se fabrican, pues que será la mano de obra directa y la materia prima, por ejemplo, pero también habrá una serie de costes indirectos. ¿Qué costes indirectos podrá haber ahí? Pues, por ejemplo, amortizaciones de todas las máquinas, por ejemplo, el coste de mantenimiento de las máquinas, por ejemplo, el diseño, la oficina de I+D, por ejemplo, el sueldo del responsable del área de mecanización, y todo eso tiene un coste. Sumamos todos esos costes y en sistema tradicional diríamos todo eso suma 500.000 euros, por ejemplo. Buscamos una manera de repartirlos y decimos, ¿qué manera de repartir me parece la más fácil? Porque es una cuestión de facilidad, no de lógica en muchos casos, en casi ninguno de hecho. Por ejemplo, horas máquina. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo lo que estoy haciendo ahí en los sistemas tradicionales es deducir que el reparto de costes indirectos va a tener una relación directa con la cantidad de horas máquina que ha hecho falta para fabricar ese producto. Entonces, lo que hacemos es calcular las horas máquina y en este caso las horas máquina son 10.000 horas máquina hemos trabajado. Entonces, lo que hacemos es dividir los 500.000 euros de esos costes indirectos que tenemos ahí entre el número de horas máquina y de ahí calculamos una cifra. ¿Esa cifra qué me dice? Lo que me dice es cuánto de los costes indirectos voy a imputar por cada hora máquina que consuma una unidad de producto, ¿vale? Si tenemos dos productos, lógicamente, si estamos haciendo un reparto de costes indirectos es porque tenemos más de un producto, dos productos, el producto A y el producto B, y calculamos cuántas son las horas que ha consumido cada uno de ellos, ¿vale? La unidad de obra que estábamos utilizando, horas máquina. Bueno, pues el producto A ha consumido 6.000 horas máquina y el producto B ha consumido 4.000 horas máquina. ¿Qué hacemos?
asignamos a cada uno de ellos en función de ese cálculo que hemos hecho. Y bueno, pues como cada hora máquina tiene un coste indirecto por hora máquina de 50 euros, lo multiplico por el número de horas que hemos trabajado para cada uno de los productos y ya podemos ver que lo que estamos haciendo es imputar una mayor cantidad de costes indirectos a aquel producto que consume más horas de mecanización, que es la unidad que hemos utilizado, la unidad de obra que hemos utilizado. Si hubiéramos utilizado otra unidad de obra, por ejemplo, horas hombre, el resultado hubiera sido diferente, ni mejor ni peor, hubiera sido diferente, ¿vale? Esto llevado a la unidad de producto, porque al fin y al cabo yo lo que estoy intentando es calcular cuánto me cuesta una unidad de producto, ¿vale? Llevado a los productos, hemos fabricado 10.000 unidades en los dos casos, ¿vale? Sin embargo, ya veis que como en el producto A habíamos imputado una mayor cantidad de costes indirectos, se va a llevar una mayor cantidad de coste indirecto también por cada unidad, por la unidad de obra que hemos utilizado. A esto le añadiríamos el coste directo, materia prima, mano de obra directa, y tendríamos ya el coste completo, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué es lo que deducimos de aquí? Pues que en función de la unidad de obra que hayamos utilizado, el reparto de costes indirectos es diferente, y si el reparto de costes indirectos es diferente, el coste es diferente, ¿vale? Y entonces empieza uno a hacer preguntas. ¿Esta es la mejor manera de hacer las cosas, de repartir los costes indirectos? ¿Tiene relación directa con el volumen de las horas máquina trabajadas, que es lo que hemos utilizado, la amortización, el mantenimiento, el diseño? Pues algunas igual un poco sí, pero en general no, porque son costes indirectos. Si hubiéramos podido identificarlos con cada unidad de producto, hubieran sido costes directos y ya estarían imputados. Este es un problema que han tenido siempre los sistemas tradicionales. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué surge ABC? ABC surge porque todos los que trabajan en temas de cálculos de costes son conscientes de la subjetividad del reparto de los costes indirectos en base a unidades de obra, ¿vale? Entonces, se piensa en otras maneras de hacer las cosas. Entre otras cosas, porque así como en las sociedades muy productivas, muy intensivas en mano de obra directa, que era la nuestra hasta hace no mucho, ¿vale? Hasta hace unos años, bueno, tampoco eran tantos los costes indirectos, ¿vale? Entonces, como no eran muchos los costes indirectos, su volumen sobre el total de los costes no era muy alto, tampoco producía muchas distorsiones. ¿Qué es lo que nos ocurre ahora? Lo que nos ocurre ahora es que en nuestras sociedades, en las occidentales, las actividades intensivas en mano de obra ya no existen, y lo que existe es mucho servicio, ¿vale? Es decir, o sea, existe diseño, existe análisis de la cadena de valor, existe diseño de cómo hacer mejor los procesos, es decir, existe mucho coste indirecto. Entonces, la forma en que yo utilice, o la unidad de obra que yo utilice para repartirlos, ya digamos que no me da igual. Vamos a hacer el mismo ejemplo, pero utilizando ya los costes ABC, muy simplificadamente, porque no vamos a hacer un ejemplo complejo. Más adelante ya lo haremos con las prácticas. Entonces, vamos a suponer que estos mismos costes que teníamos, estos 500.000 euros de costes indirectos que por detrás tenían una serie de actividades, ¿vale? Y ahí está la A de los costes ABC. Es decir, yo dentro de estos 500.000 lo que hago es identificar por qué tengo 500.000 euros, qué actividades desarrollo que me da lugar a tener un coste de 500.000 euros. Y lo que se hace es, como vamos a ver más adelante, un análisis y un listado de todas las actividades que se desarrollan y cuántos recursos consumen, ¿vale? En el ejemplo del que estábamos hablando, por simplificar, vamos a decir, no, es que en realidad estos costes indirectos hay dos actividades, ¿vale? Una de ellas, voy a meter todo aquello que tiene relación directa con la fabricación, como por ejemplo la amortización, el mantenimiento, el diseño, bueno, lo que queramos. Ahí hemos agrupado varias actividades por no complejizar el modelo, ¿vale? Y a eso tiene un coste, he cogido todas esas actividades y eso tiene un coste de 380.000 euros. Y además he identificado otra actividad dentro de esos, que sería preparar la maquinaria. ¿Qué significa preparar la maquinaria? Como bien sabéis, la mayoría de las máquinas hoy en día tienen software detrás, por lo tanto eso significa que si yo voy a fabricar productos diferentes, aquí hemos dicho que teníamos dos productos, el A y el B,
y tienen características diferentes y se hacen en la misma máquina, pues cada cierto tiempo o cada cierto número de unidades tengo que parar la máquina para dejar de fabricar un producto y empezar a fabricar otro. ¿Qué significa eso? Significa que alguien tiene que acercarse, alguien tiene que reprogramar el software, alguien tiene que volver a colocar el herramiental, alguien tiene que hacer los ajustes, las pruebas y demás. Es decir, es tiempo, es consumo de recursos al final, ¿no? Y entonces, bueno, en esas actividades que suponen esa parada de máquina y prepararla para el lote siguiente, hemos visto que eso nos cuesta 120.000 euros, ¿vale? Con esa información volvemos otra vez a la misma información que teníamos, ¿vale? Y digo, bueno, bien, yo tengo esos 500.000 euros, es cierto que se han fabricado o se ha trabajado 10.000 horas máquina, pero lo que necesito es ver cómo repartir cada una de esas actividades. Es decir, ya no utilizo un único criterio para todas las actividades, para todos los recursos de ese área, sino que voy separando, ¿vale? Y entonces, en este caso, hemos identificado dos, ¿vale? Bueno, pues la de varias actividades de mecanizar no me voy a romper mucho la cabeza. Yo sigo utilizando la unidad de obra de antes, que seguro que se puede hacer mejor, pero para el ejemplo con esto nos vale. Sigo utilizando horas máquina para repartir el coste de esas actividades. Y luego lo que hago es buscar otra manera de repartir la actividad, el coste de la actividad de preparar la maquinaria, que es todas esas cosas que os he comentado anteriormente. Y digo, ¿cómo mido yo esto? ¿Por qué? O sea, ¿cuál es el motivo que hace que yo tenga que consumir recursos? El motivo que hace que yo tenga que consumir recursos es que yo paro la máquina y la tengo que preparar. ¿Cómo puedo saber quién consume más de esas actividades? Pues lo que hago es mirar cuántas veces he parado la máquina, ¿vale? Y cuántas veces he cambiado de producto de A a B o de B a A, ¿vale? Y mido eso y digo, mira, pues en el periodo este del año hemos parado 60 veces, hemos hecho 60 cambios y además 10 han sido para fabricar A y 50 para fabricar B. Os recuerdo que en sistema tradicional esta actividad de preparar máquina hubiera estado sumada en el total de los 500.000 euros, ¿vale? Y ahora digo, vale, pues ahora reparto otra vez, ¿no? Y entonces vuelvo otra vez a hacer el reparto. Digo, ¿cuál era el coste de todas estas actividades que ya había agrupado y que las iba a repartir por horas máquina? 380.000. Entre 10.000, pues de todas estas actividades voy a hacer una imputación de 38 euros por cada hora máquina. Y con respecto a la preparación de maquinaria, a esta ya la reparto por algo que es muchísimo más lógico, que es decir, ¿por qué consumo yo esto? Porque paro la máquina, porque tengo que cambiarla, pues utilizo el número de cambios. Y digo, estos 120.000 los voy a dividir por el número de cambios totales, que son 60. Por lo tanto, cada vez que paro la máquina y que tengo que cambiar, esa parada, ese cambio, me cuesta 2.000 euros. Y detrás están pues todas las actividades que se desarrollan, ¿de acuerdo? Pasamos ya a hacer la imputación igual que en el sistema tradicional, ¿vale? Igual, pero con los datos separados por estas dos actividades. Entonces, bueno, pues había trabajado 6.000 horas para el producto A 38 euros de costes indirectos que acabamos de calcular, pues ahí tenéis los 228.000, y preparar la maquinaria, ya hemos dicho, para fabricar el producto A, he hecho 10 veces he fabricado el producto A, 10 veces he parado la máquina y he fabricado una serie de unidades del producto A, 10. Cada vez que paro la máquina me cuesta 2.000 euros, por lo tanto el coste en el caso del producto A han sido 20.000. Sumo el total de los costes indirectos, lo divido por el número de unidades y eso me da un número, el que sea, que luego compararemos con el sistema tradicional para que veáis las diferencias. Porque los números no han cambiado. Lo único que ha cambiado son las unidades de obra que estamos utilizando para repartir. Y fijaros, solamente eso, porque 500.000 euros siguen estando ahí, ¿de acuerdo? Hacemos lo mismo con el producto B, hemos fabricado hemos utilizado 4.000 horas máquina y ha habido 50 cambios, que aquí ya veis. O sea, ¿quién se va a llevar mayor cantidad de la actividad de preparar máquina? Pues evidentemente aquel que ha consumido más de esa actividad. O sea, yo he tenido que ir 50 veces a preparar para el producto B, por lo tanto es lógico que se lleve una mayor cantidad de coste. Y dividiendo por el número de unidades tenéis los 25,2. Fijaros ahora si comparamos los dos sistemas, no aparecen ni desaparecen los costes, simplemente los estamos repartiendo de otra manera y en ABC, eso no lo podemos negar, siempre es más fino, es más
objetivo, es más relacionado con la realidad, ¿vale? Entonces, bueno, los sistemas tradicionales son los que se llaman Volume Based Costing, que son los VBC que tenéis ahí, que son los que hemos utilizado hasta ahora, ¿vale? Y los ABC son los que acabamos de ver cómo se hace. Entonces, en ese caso habíamos dicho que el producto A tenía un coste indirecto solo, luego a eso le tendremos que añadir los directos. De 30, fijaros que con ABC baja y pasa a 24,8. ¿Dónde está todo el coste que no está en el sistema ABC? En el otro producto. Entonces, fijaros que si yo tomo la decisión, imaginaros que tengo un precio de venta, olvidaros de los directos que vuelvo a decir, estarán ahí, pero imaginaros que a mí alguien me ofrece vender el producto a 30 euros, ¿vale? En los dos casos tomaré decisiones diferentes, a 30 o 40, me da igual, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque los costes los estoy calculando de manera diferente, no tiene nada más que eso. Pero fijaros que para poder llegar a donde hemos llegado, a ese cálculo que hemos hecho, ese análisis que hemos hecho, hay dos actividades, o 20, o 4, o 24, hemos hecho una cosa buena, y es que es analizar el por qué. O sea, no damos por supuesto que tenemos 500.000 euros de costes indirectos, sino que nos preguntamos por qué tenemos 500.000 euros de costes indirectos y buscamos la manera de repartirlos más justa, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Eso es un poco lo que aporta ABC en primera instancia, porque aporta más cosas, ¿vale? ¿Por qué ABC? Bueno, ABC surge en unos entornos empresariales que han cambiado y que han cambiado, como os decía, porque nuestras sociedades, las occidentales, han dejado de ser intensivas en mano de obra directa y han pasado a ser intensivas en añadir valor a través de otras actividades, como os digo, por ejemplo, el diseño, el marketing, aunque estemos hablando de producción, es decir, actividades que consumen muchos recursos indirectos, ¿vale? Entonces, bueno, ahí tenéis una tabla evolutiva, ¿no? O sea, de los motivos por los cuales aparece ABC en un momento determinado, básicamente porque, ya os digo, la composición del coste de las actividades que desarrollamos cambia en función de cuál sea nuestra actividad, y aquí pues producir ya pues no hay mucha empresa que produzca, bueno, un cierto tamaño, todavía queda alguna, y lo que tenemos es un tremendo sector de servicios, ¿vale? Entonces, cuando estamos hablando de un banco, por ejemplo, o de una consultora, o de un hospital, ¿vale? ¿Cómo calculo yo el coste de una hora de consultoría, de un servicio de urgencias, o de cualquiera de los proyectos que se venden en los centros tecnológicos, siguiendo los sistemas tradicionales? Es imposible. O sea, no hay unidades de obra, no hay horas máquina, no hay horas hombre con la que repartir, ¿vale? Entonces, es el momento en el cual surgen los costes ABC, ¿vale? Además, evidentemente, y siguiendo un poco lo que decíamos, pues los costes fijos o indirectos han ido cogiendo mayor volumen, y todo lo que tiene que ver con tecnología y +D, y sin embargo la mano de obra directa y los materiales más o menos se han mantenido, pero la mano de obra directa ha ido disminuyendo, ¿vale? ¿Qué tipos de actividades están detrás? Pues fijaros, todo lo que tiene que ver con planificar la producción, la oficina que se dedica, pues lanzo esta orden de fabricación hoy con 50 piezas, con 100, con 1000, o sea, para todo eso hace falta un análisis de cuál es la mejor opción para poner a trabajar al taller. Todo lo que tiene que ver con servicios postventa, servicios de mantenimiento, servicios de acompañamiento al diseño del producto, todo lo que tiene que ver con la calidad. O sea, cuando estamos hablando de la calidad va mucho más allá de decir piezas buenas, piezas malas, es decir, la calidad hasta que el cliente tiene el producto funcionando en su casa. Todo el tema del diseño, de procesos, de productos, de materiales, de lo que queráis. Todo el tema de la distribución, o sea, pues si hay empresas que son fuertes en distribución, como por ejemplo pueda ser el grupo Inditex, o sea, que tiene un aparato de logística terrible, empresas como Amazon, que tienen su core es todo el tema de la distribución, si el producto les da exactamente igual, o sea, por lo tanto, para hacer cálculos de ese tipo de empresas, evidentemente los sistemas tradicionales no me valen, ¿vale? Por lo tanto, ¿por qué llega ABC? Por todo esto que hemos dicho, y porque lo que hace es, como hemos dicho, obligarnos a pensar
por qué tenemos esos recursos. No damos por supuesto que los tenemos. Y para eso, la manera de saber y hacer ese análisis es analizar cuál es nuestra cadena de valor. Es decir, qué es lo que hace que nosotros nos podamos diferenciar de nuestros competidores. Ahí están las actividades que desarrollamos. ¿Por qué? Comprar el producto, la materia prima la compramos todos más o menos en los mismos sitios, más o menos al mismo precio. La mano de obra directa cuesta más o menos, no digo comparándonos con países en los cuales, pues por ejemplo India puede tener un precio de hora de mano de obra directa que no es comparable con el nuestro, pero si yo me quiero comparar con alguien que está a 50 kilómetros o a 200 kilómetros, será muy parecido. Entonces, ¿en qué nos diferenciamos? ¿En qué añadimos valor al cliente? Pues básicamente en aquellas actividades que tienen por detrás este consumo de recursos que son costes indirectos. Por eso surgen los sistemas ABC.